Buenas tardes, soy Ismael Marcet, profesor ayudante doctor en la Universidad de Oviedo, investigador también en la Universidad de Oviedo. Y bueno, voy a ser hoy el presentador, el moderador de esta presentación, de este coloquio, con el profesor Jorge Welty. Jorge Welty es ingeniero bioquímico y maestro en ciencias en ingeniería de alimentos por el Tecnológico de Monterrey, en México, y doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia. Actualmente se desempeña como profesor titular investigador, liderando el grupo de investigación Seguridad Alimentaria y Nutrición. Asimismo, ejerce el cargo de decano asociado académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas de Monterrey. Cuenta con más de 40 años de experiencia en docencia, investigación y administración académica. Es autor de más de 200 artículos científicos, 85 capítulos de libros y 17 libros, con un impacto de que supera las 7.900 citas y un índice H de 47 en Scopus. Es editor de la revista Food Engineering Reviews, de la editorial Springer, y sus méritos le han otorgado distinciones como el Premio Insignia Rómulo Garza, máximo galardón en la trayectoria científica concedido por la institución. Es también Fellow del Institute of Food Technologists y de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Asimismo, ha sido presidente del International Society of Food Engineering. Su labor de investigación y consultoría se centra en el análisis y diseño de productos y procesos para la industria alimentaria, con especial enfoque en la ingeniería. Ha impulsado a nivel internacional el desarrollo de tecnologías no térmicas de conservación y el diseño de alimentos funcionales. En la actualidad, su trabajo investigador se orienta a la optimización de procesos no térmicos y a la transformación de residuos agroindustriales en ingredientes de alto valor agregado. Hoy nos presentará la charla titulada Nuevos enfoques de la ingeniería de alimentos y seguridad alimentaria. Por favor, si tenéis algún tipo de pregunta o si tenéis preguntas, espero que tengáis, dejadlas escritas en el chat y al final pues las trataremos como se merecen. Bien, adelante Jorge, muchas gracias. Bien, muy buenos días. Espero que estén viendo mi pantalla. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas, algunos conceptos, parte del trabajo de investigación que hago en mi grupo y con colegas de todo el mundo. Particularmente me da mucho gusto poder hablar con gente de la Universidad de Oviedo, con la cual tengo particularmente aprecio por relaciones de trabajo que tuve y que estoy tratando de reactivar desde hace un buen rato. Entonces, sin más, de lo que les quiero hablar el día de hoy es precisamente de el trabajo que hago, de la ingeniería de alimentos y su relación con el asunto de seguridad alimentaria. Para muchos de ustedes, seguramente les es muy familiar el concepto de seguridad alimentaria, ¿verdad? Un concepto que está eh, relacionado fundamentalmente con problemas de acceso en cantidad y calidad de alimentos a nivel mundial. Y es un problema tremendamente grave. Las dimensiones de la seguridad alimentaria son muy diversas. Originalmente, a nivel internacional, las 4 que se reconocían era el problema de la disponibilidad física de alimentos, el problema de tener acceso a los alimentos eh, desde el punto de vista económico. Otro problema que se contempla es la forma en cómo se utiliza, se transforma y se consume los alimentos. Y otro más es todas las acciones relacionadas para asegurar que la cantidad y calidad de alimentos sea siempre la misma y satisfactoria a lo largo de la vida de los individuos. Hay otros 2 dimensiones o elementos incorporados
relativamente recientemente, hace menos de 10 años, que es uno que denominan agencia, que es, tiene que ver mucho con política pública, pero sobre todo en cómo los individuos tienen la libertad para decidir el tipo de alimentación que se requiere y no necesariamente forzamos a que las personas tengan que consumir, ¿verdad? Las cosas que por derecho, por decreto queremos establecer. Y el de sostenibilidad también es una de las dimensiones que se han incorporado relativamente recientemente. Cuando vemos el problema de inseguridad alimentaria, esto es, la falta de acceso en cantidad y calidad a nivel mundial, podemos ubicar esta inseguridad en países muy diversos, ¿verdad? Algunos países de Latinoamérica, un buen número de países de África, algunos menos en Asia, ¿verdad? Y en donde el nivel de inseguridad, como pueden ver ustedes, puede llegar a ser prácticamente el 80% de la población no tiene acceso a la cantidad y calidad de alimentación. Pero a nivel mundial, incluyendo todos los países del mundo, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzan porcentajes superiores al 30%. Esto quiere decir que un buen número de la población en la humanidad sigue careciendo de una alimentación adecuada y las consecuencias en términos de salud, ¿verdad?, son evidentemente obvias. Cuando nos enfocamos con países de Latinoamérica, ¿verdad? Nos encontramos datos importantes en donde nuevamente se distinguen algunos de los países como los que están aquí marcados, particularmente en mi país, el nivel de inseguridad alimentaria puede estar alrededor del 30%, esto es, que si somos cerca de 140 millones de personas, podemos hablar que a lo mejor del orden de 40 o 50 millones de personas no tienen acceso a la alimentación adecuada. Esto es, el problema es un problema relevante. Pueden ver otros países que tienen esos niveles de inseguridad tan altos. Recientemente, en diciembre pasado, que estuve en Argentina realizando algún trabajo por ahí con colegas del área, eh, me daban los datos de inseguridad alimentaria y uno se va para atrás cuando ve que en Argentina el nivel de inseguridad alimentaria en la actualidad está del orden del el 35%, un país que uno esperaría que tenga resuelto, medianamente resuelto este problema, no lo tiene. Si ven ustedes problemas de inseguridad alimentaria a nivel de España, pues es también un número importante de gente, ¿verdad? Probablemente no comparable en términos de otros países, pero en términos de la población total, que también carece de este acceso en cantidad y calidad. Los datos que ahí están reflejados indican que por lo menos 6 millones de personas están a niveles de inseguridad alimentaria en España. Este es un dato reciente, ¿verdad?, de los niveles. Entonces, el problema existe. Y este problema hace que entonces, cuando hacemos el balance a nivel global, nos encontramos con que más del 50% de la población mundial tiene problemas relacionados con la inseguridad alimentaria. De tal manera que este es un problema básico que hay que resolver y atender. En muchos de los casos, el enfoque para resolver la inseguridad alimentaria está fundamentalmente orientado a mejorar las condiciones de la producción primaria de alimentos. Aquí les proyecto a ustedes la información de lo que se mencionan como los 5 pasos para alimentar el mundo, 5 pasos para reducir problemas de inseguridad alimentaria, que van desde congelar la huella de la agricultura, que significa el tratar de evitar la sobreexplotación de los campos y mejorar y tomar decisiones para mejorar la producción, ¿de acuerdo? Producir
más cantidad en menor tiempo, son parte de las cosas, utilizar, ¿verdad?, menores espacios de tierra, hacer un mejor uso de los recursos, agua, energía, ¿de acuerdo? Y básicamente se enfoca mucho en producción primaria, lo cual es correcto, pero no es lo más importante. El último aspecto, el paso 5, que se habla de reducir el despilfarro, refleja un problema tremendamente importante. La cantidad de producto que se desperdicia o la cantidad de subproductos que se generan y que no son utilizados a lo largo de la cadena de alimentación. Entonces, ahí hay un problema tremendamente importante que no tiene que ver con la producción primaria, sino tiene que ver cómo evitar las pérdidas post cosecha, las pérdidas post-mortem en el caso de el consumo de ganado o de otros productos de origen animal, sino en cómo transformar mejor, reducir las pérdidas, incrementar la vida útil y hacer que a todo lo largo de la cadena de consumo, hasta llegar al hogar, se pueda reducir de manera importante ese despilfarro que se menciona por ahí. Entonces, mi enfoque no es sobre producción primaria, que no es sobre lo que trabajo, sino trabajando desde la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería de alimentos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer para reducir los problemas de inseguridad alimentaria? Y básicamente es lograr que en la distribución, en la conservación y en el consumo de alimentos se reduzca de manera importante la cantidad de producto y mejorar la calidad de producto que llega a la mesa del consumidor. O sea, ¿qué podemos hacer después de la producción primaria? Ese es el enfoque con el que trabajamos en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos. Nuestro enfoque entonces es cómo logramos seleccionar las mejores condiciones para mejorar la calidad, la estabilidad y la vida útil del producto. El principio básico, entonces, que aplicamos en ciencia, tecnología, ingeniería de alimentos es cómo le hacemos para reducir las reacciones deteriorativas, sean microbianas, sean enzimáticas, sean químicas, sean fenómenos físicos que provocan el deterioro o la degradación del producto. Y lo que hacemos tradicionalmente es seleccionar de manera adecuada e inteligente cuáles son los factores de conservación que tendremos que aplicar. Los tradicionales, pasteurizar, esterilizar productos, congelar, refrigerar, deshidratar productos, o utilizar factores de conservación que anteriormente no se habían aplicado. Por ejemplo, utilizar la energía eléctrica no para generar calor, sino como un factor para estabilizar alimentos. O utilizar las altas presiones como una alternativa a los tratamientos térmicos, o utilizar factores como los que están ahí mencionados, ¿verdad?, que logren mejorar calidad, estabilidad y vida útil del producto. Entonces, el gran enfoque del trabajo que realizo y el grupo de investigación que coordino tiene que ver fundamentalmente con esto: mejorar la estabilidad, reducir las pérdidas de los productos alimenticios, mejorar la calidad nutrimental o funcional de los productos. Para hablar de las acciones que habría que atender para resolver parcialmente el problema de inseguridad alimentaria, recientemente, en un capítulo de un libro que es el resultado de un congreso iberoamericano de ingeniería de alimentos que estuvo
hace un par de años, junto con un colega de mi grupo de investigación aquí en México y una colega, la doctora Tapia, en Venezuela, publicamos el capítulo de este libro que tiene el enfoque precisamente de lo que a continuación voy a mencionar. Cómo podemos contribuir a través de la ciencia, la tecnología y de la ingeniería a tener impacto en la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Mejorar las condiciones de salud de las personas. Y para ello, lo que hemos utilizado es el concepto de definir misiones u objetivos de investigación que deberíamos de estar cubriendo para tratar de resolver estos problemas de inseguridad. Hemos combinado las ideas que planteamos en este capítulo que he mencionado con un artículo publicado hace algunos años por un colega en Reino Unido, el doctor Peter Lidford. Ahí está la copia de la portada de ese artículo, en donde habla precisamente de este concepto de misiones o objetivos que deberíamos de cubrir. Entonces, conjuntando nuestras ideas, junto con las ideas del doctor Peter Lidford, un investigador muy importante en la industria de alimentos, fue el director de investigación y desarrollo de Unilever a nivel mundial, pero con una visión clara de cómo el trabajo de investigación de la industria podía ser también vinculado y tener impacto en la sociedad. Entonces, pensando en las misiones u objetivos que deberíamos de atender, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de darle prioridad para mejorar el acceso a alimentos de calidad y cantidad a la humanidad? Entonces, la primera misión ¿es posible que podamos introducir productos primarios más diversos y sostenibles? Esto es buscar alternativas para generar productos que puedan mejorar la calidad de la alimentación. Producir nuevas materias primas, uno pensaría, vamos a meternos en el campo agrícola para generar nuevos productos. Puede ser una alternativa, pero en realidad es más fácil atender este enfoque de nuevas materias primas o nuevos productos a través de analizar el funcionamiento de la cadena de producción y transformación de alimentos. En esta diapositiva, en la parte de abajo, les presento la portada de un artículo que publicamos hace algunos años, en donde nuestro objetivo es cómo recuperar la fibra de el material de desecho que se genera en la mayor parte de las plantas procesadoras de frutas y hortalizas o en los campos de cultivo. Y recuperar de todos ellos fibra. La fibra, que es un componente importante que puede dar y mejorar calidad en la alimentación. Entonces, estableciendo procesos para dar valor agregado a un material que era prácticamente un material de desecho, un material que no tenía ningún valor, podemos empezar a generar nuevos materiales. A través de la extracción y de la modificación de la fibra, hemos generado diferentes fibras que tienen propiedades diferentes para mejorar los procesos digestivos o para mejorar la estabilidad de un producto. Hemos generado fibras que no tenían la capacidad de retener agua y mejorar la estabilidad de un alimento con fibras que ahora tengan esa capacidad. Fibras que no eran capaces de gelificar, ahora las convertimos en fibras que son capaces de gelificar para mejorar la funcionalidad del producto. E insisto, incorporar una serie de fibras que prácticamente no tenían valor, recuperarlas para incorporarlos en los alimentos que tradicionalmente estamos consumiendo para mejorar procesos digestivos. La figura de arriba es la figura de un colega chileno, el doctor José Miguel Aguilera, que indica esto precisamente, cómo modificando la estructura de algunos componentes presentes en los alimentos o presentes en materiales que son subproductos o materiales de desecho, podemos generar
productos de origen natural que puedan tener efectos benéficos en la salud. Entonces, introducir nuevos productos o nuevos materiales no necesariamente significa empezar a pensar en grandes trabajos y grandes desarrollos, sino en utilizar algunas de las cosas que no están siendo utilizadas. El segundo gran enfoque, o el segundo gran objetivo, la segunda misión, tiene que ver con generar procesos de conservación de alimentos que puedan mejorar la calidad. Todavía en la actualidad seguimos aplicando algunos procesos térmicos de esterilización y de pasteurización que generan productos estables, pero que durante el tratamiento seguramente generan pérdida de calidad nutrimental de dichos productos. Y esos procesos se pueden mejorar con un análisis y un entendimiento a fondo de cómo aplicar los procesos que a lo mejor se siguen aplicando con condiciones establecidas hace 50 años, modificando, podemos generar productos seguros y productos de mayor estabilidad. O cómo no necesariamente tenemos que generar productos secos o deshidratados como una alternativa o una opción para la mejor conservación. Primero, esa tecnología es una tecnología con un impacto ambiental muy fuerte, el secado o deshidratación de alimentos. Y segundo, no necesariamente mediante esta tecnología podemos obtener productos más adecuados. Entonces, nuestro enfoque es rediseñar los procesos tradicionales de tratamiento térmico, pasteurización y esterilización, los procesos de congelación, refrigeración, deshidratación, con un análisis más detallado de la relación efecto y beneficio con las condiciones de proceso. También, por supuesto, contemplamos ahí cómo reducir el uso de energía, cómo reducir el uso del agua o cómo reutilizar el agua para mejorar todo, para mejorar la eficiencia en términos de impacto ambiental. Ese es un aspecto entonces en donde trabajamos también de manera importante y de manera intensa en la mejora de los procesos. Es importante mencionar que en este análisis que hacemos, algo sobre lo que hemos estado trabajando es en tratar de explicar con mayor claridad conceptos erróneos que se han planteado a nivel internacional sobre los efectos negativos de la conservación de alimentos. Aquí, si ustedes alcanzan a ver en esta diapositiva, hay una clasificación típica de los alimentos en donde se hablan de alimentos mínimamente procesados, se ponen algunos ejemplos, se hablan de alimentos procesados y después viene un concepto erróneo, que son los ultraprocesados. Ahora se plantea que todo procesamiento de alimentos es peor que el demonio, ¿verdad? Y que está provocando graves problemas de salud. He escuchado afirmaciones tan absurdas, esa es la palabra, como que el consumir alimentos procesados causa autismo u otros problemas de salud. Yo les pido que me ayuden a explicar que el procesamiento de alimentos, tal y como lo explica un colega aquí, un buen amigo de Finlandia, el doctor Igor Rus, tiene como objetivo darle estabilidad al producto, darle seguridad al producto, mejorar su vida útil. Y por supuesto, tratar de conservar en lo máximo sus propiedades nutrimentales. El proceso, como es la pasteurización, la esterilización, la congelación, no tiene como objetivo dañar el producto ni generar un producto que tenga efectos negativos sobre la salud del consumidor. Cuando me hablan de productos ultraprocesados, me ponen ejemplos de mezclas de agua con colorantes, saborizantes y todo esto.
Y lo primero que les digo, eso no es un alimento. Eso es una mezcla rara, ¿verdad? Que la gente consume, pero no tiene un fin para la alimentación. Me ponen como ejemplos algunos snacks, ¿verdad? Cuya función no es la de alimentar. Entonces, hay una tendencia tremenda a tratar de desprestigiar la conservación y procesamiento de alimentos cuando el objetivo de esto es incrementar la vida útil, la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Y hacer precisamente que los alimentos lleguen en cantidad y calidad a los consumidores finales. Entonces, para mí el concepto de ultraprocesado es un concepto erróneo. Lo que hay que buscar es que las dietas sean dietas nutritivas, que lo que se consuma sea un consumo adecuado. Entonces, cuando me hablan es que el consumo de Coca-Cola, bueno, pues entonces hay que educar a la gente, ¿verdad? Pero el que la persona se tome una Coca-Cola una vez a la semana o cada 2 semanas o se coma una papa, una bolsa de patatas fritas de vez en cuando, ¿verdad? Eso no tiene ningún problema. El problema es un problema entonces seguramente de educación. El enfoque entonces debe de ser cómo generamos una dieta saludable, cómo enseñamos a la gente a buen comer y cómo hacemos que todos los productos transformados y conservados por la industria se incluyan dentro de esta dieta saludable sin ningún problema. El enfoque de la innovación en la ingeniería de procesos, entonces, tiene que ver mucho con ese concepto de etiqueta limpia. ¿Cómo podemos reducir compuestos que pueden tener un efecto negativo en la salud? Y ahí ustedes en España tienen un ejemplo muy interesante, el uso del procesamiento de altas presiones hidrostáticas para el tratamiento de jamón cortado y empacado o muchos otros productos, en donde a través de esta tecnología se ha logrado reducir el contenido de sal, de cloruro de sodio, de nitritos, de nitratos o de otros compuestos a niveles considerablemente importantes sin sacrificar la estabilidad, la inocuidad de el producto. Esto se ha limpiado parcialmente o en algunos casos totalmente la etiqueta nutrimental. El primer producto que se lanzó con esta tecnología para productos cárnicos a nivel mundial fue de una empresa española, de Espuña, en donde el objetivo era incrementar vida útil y después se dieron cuenta que había la posibilidad de eliminar parte de los conservadores que se utilizan para darle estabilidad y evitar crecimiento de microorganismos. El enfoque de la ingeniería, por supuesto, tal y como lo mencioné, tiene que ver mucho con reducir el uso de recursos energéticos, el uso de el agua. Y los procesos actuales, como ya lo mencioné, que utiliza la industria, se pueden mejorar considerablemente. El tratamiento térmico para los productos que van envasados en envases de hojalata o en vidrio, se puede mejorar para obtener productos de mejor calidad. Este es un enfoque importante. Pero junto con este enfoque, hay otras cosas en donde tenemos que incorporar. Mucho del error en seleccionar un proceso inadecuado, condiciones inadecuadas para congelar, deshidratar o conservar un alimento es porque no le hemos metido la ciencia, no le hemos metido números, la modelación matemática para a partir de evidencias científicas mejorar procesos. Yo puedo asegurarles que mucha de la industria envasadora, esterilizadora, pueden reducir sus procesos a la mitad o hasta todavía más de lo que tienen sin afectar la inocuidad del producto y mejorando la calidad desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista nutrimental. El uso de la nanotecnología es también un área de oportunidad importante que hay que considerar, ¿verdad?
en todos los temas como los que ahí pongo, que van desde desarrollo de sensores rápidos, que a nivel de consumidor podía tenerlos uno en su teléfono móvil, en su teléfono celular, para saber el nivel de calidad, la frescura de un producto, hasta sistemas de nanotecnología aplicados en el material de empaque para que nos den también indicaciones de la vida útil del producto. Hay, por supuesto, que tener cuidado con el uso de la nanotecnología, porque a lo mejor algunos de los componentes que se utilizan, algunos de los desarrollos, pueden incluir materiales que pueden tener problemas de toxicidad. Pero esto es un área importante que en los siguientes años va a seguir creciendo y apoyando a mejorar la estabilidad, la calidad y el acceso a productos alimenticios de mayor estabilidad y calidad. Y a veces uno piensa que para lograr estos objetivos de incrementar la vida útil, mejorar la calidad nutrimental, hay que invertir en tecnologías muy sofisticadas. Y no necesariamente. Miren ustedes, esto que estoy proyectando aquí es un manual que desarrollamos hace más o menos unos 20 años sobre una tecnología que denominamos tecnología de obstáculos para la conservación de frutas con características y propiedades prácticamente similares a los productos frescos. Lo que ven ustedes arriba son en frascos pequeños, ¿verdad? Está papaya, está piña, está melocotón, está manzana, mango, algún otro producto por ahí, en donde no son productos en almíbar como los que conocemos, sino es un producto en donde con un poco de azúcar, ¿verdad? Controlamos el estado del agua, aplicamos conceptos de termodinámica muy importantes, controlamos la actividad del agua para evitar crecimiento microbiano y reacciones deteriorativas. Incorporamos a lo mejor o modificamos el pH del producto. En algún caso, agregamos algún conservador o agente antimicrobiano natural. Y si fuera necesario, le metemos refrigeración. Pero hemos logrado que sin refrigeración, sino con una combinación inteligente de factores de conservación, logramos incrementar la vida útil de productos prácticamente con características similares a las frutas frescas hasta por 6 meses o más. Esta gráfica que aparece aquí, cada uno de estos montecitos representa un obstáculo para evitar el crecimiento de los microorganismos. Y entonces lo que estamos haciendo, en lugar de esterilizar un producto y modificar su calidad sensorial o nutrimental, aplicar tratamientos más leves. A lo mejor un tratamiento muy leve de escaldado. El control del estado del agua a través del control de la actividad del agua, el pH. Y en algún caso meter refrigeración. Y en algún caso no hay necesidad de hacer esto. Entonces podemos ir desde tecnologías muy básicas como estas, que son relativamente económicas, no requieren una gran inversión, por ejemplo, en el uso de recursos energéticos. Y esto lo tomó FAO para distribuirlo y aplicarlo a nivel mundial, para que en aquellas zonas de producción en Latinoamérica, en África, en donde a veces no hay ni energía eléctrica para tener un sistema de refrigeración, o a veces tienen complicaciones hasta con carreteras para transportar su producto, puedan conservar los productos sin necesidad de refrigeración a temperatura ambiente en grandes bidones de 200 litros y sacarlos poco a poco al mercado para ser consumidos directamente como producto fresco o casi fresco o para ser utilizados en industrias transformadoras de productos deshidratados, purés, néctares, jugos, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación para mejorar estabilidad, calidad de productos, no requiere a veces de tecnologías muy sofisticadas. Pero hace más o menos unos 30 años, junto con este desarrollo de tecnologías muy simples, empezamos a trabajar con nuevos factores de conservación. Hace 30 años nos planteamos un grupo de investigación a nivel mundial
el por qué no desarrollar tecnologías no térmicas. Esto es, que no utilizaran el calor para mejorar la calidad, la estabilidad, evitar pérdida de nutrientes, sin sacrificar la seguridad o inocuidad del producto. Empezamos con esa idea hace 30 años, casi para desaparecer la pasteurización y esterilización tradicionales. En la actualidad hemos visto que podemos convivir mezclando los conceptos de las tecnologías no térmicas con las tecnologías térmicas. Así como para el caso anterior, desarrollamos tecnologías con principios básicos muy simples, esta tecnología de obstáculos, de tal manera y de igual manera nos metimos con conceptos más sofisticados. Empezamos a estudiar cómo utilizar las altas presiones. ¿Sí? En lugar de procesar todo a presión atmosférica, algunas veces bajo condiciones de vacío, utilizar presiones, como se menciona ahí, de 100 a 600 megapascal. Esto es de 1000 a 6000 atmósferas. Esto, lo que primero originó es que teníamos que estudiar de otra manera la termodinámica y la fisicoquímica, porque todo lo que habíamos estudiado, lo habíamos estudiado a presión atmosférica. Y tuvimos que replantearnos todo esto para entender cómo las altas presiones podían afectar estructuras químicas, estabilidad de un producto, destrucción de microorganismos, etcétera, etcétera. Tuvimos que estudiar esto, que a veces lo pasamos muy rápidamente cuando estudiamos termodinámica y fisicoquímica, que es el principio de Le Chatelier, en donde se incluye el efecto de las presiones sobre reacciones, sobre fenómenos físico-químicos y de otro tipo. Y después de estudiar todo esto, a 30 años de distancia, sabemos ya muy bien bajo qué condiciones podemos destruir prácticamente todo tipo de microorganismo, patógeno o deteriorativo en alimentos. A qué niveles de presión, con qué niveles de tiempo, para generar productos estables, sin el uso de calor, con una calidad sensorial y nutrimental prácticamente similar a la del producto fresco. En la actualidad, se comercializan una gran cantidad de productos con esta tecnología. España fue pionera en esta tecnología. Ya les dije que el primer producto cárnico que se comercializó en España, en el mundo, fue estos productos de espuña. Pero México también fue pionero en esto. El primer producto que se comercializó con esta tecnología a nivel mundial, aquí hay muchos de los productos, condiciones de proceso, fue el aguacate, el guacamole. Un producto que con los procesos de conservación tradicionales es difícil alcanzar un producto de calidad. Todo el trabajo de desarrollo de este producto, el primer artículo que se publicó de mi grupo, aquí está, y este fue el primer producto que se lanzó en Estados Unidos con esta tecnología, con una empresa México-americana, el guacamole, tratado con altas presiones. Un producto estable a condiciones de refrigeración por más de 3 meses. Y España sigue siendo líder en esta tecnología. Una de las empresas más importantes a nivel internacional en términos de producción de equipos es Hyperbaric, que está en Burgos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que tiene instalaciones en Estados Unidos, en Asia, en México, y que es la principal empresa que construye equipos para aplicar esta tecnología. Y entonces, esta tecnología más sofisticada, más costosa, ha crecido de manera importante a nivel mundial. Por ejemplo, en Latinoamérica, a pesar de que es una tecnología costosa, vean ustedes todos los países y todos los productos con los que esta tecnología ha ganado un posicionamiento para generar consumo de productos prácticamente con características de frescura y nutrimentales similares a los productos frescos. Estas son algunas de las marcas en Latinoamérica que utilizan esta tecnología. Aquí está Abomex, así se llamaba la empresa que generó este primer producto de guacamole
que se comercializó en Estados Unidos con esta tecnología. Y en la actualidad, muchos productos, tal y como les mencioné, les presenté aquí, jugos, productos cárnicos, comidas preparadas, rellenos para los sandwichitos, esos que ustedes consumen, y por ahí hay una cadena de tiendas, ¿verdad? Pequeños restaurantes en España, con esos rellenos que son todo un problema para la estabilidad, se pueden estabilizar con esta tecnología. Pero desde el punto de vista nutrimental, para tener acceso a productos de mejor calidad, esta tecnología es una alternativa interesante. Y como les decía, ha evolucionado. Anteriormente los procesos eran intermitentes o batch. Ahora hay prácticamente procesos que pueden ser continuos o semicontinuos. Se está experimentando, por ejemplo, para procesar jugos, como jugo de naranja u otros, y tener productos de altísima calidad similares a los productos frescos. Pero también les mencioné que la idea que teníamos de eliminar las altas temperaturas la hemos modificado. Y ahora lo que se está combinando es altas temperaturas y altas presiones. Y en lugar de que un proceso de esterilización normal dure 2 horas, a lo mejor ahora podemos hacer que el proceso dure 15 minutos, 10, 5 minutos y obtengamos productos de mayor calidad. Hay ya desarrollos de esta tecnología. Aquí hay un diagrama del desarrollo con Hyperbaric. Este desarrollo se hizo junto con los laboratorios de un colega en Australia, el CIRO de Australia. Y bueno, en breve empezaremos a escuchar de esta nueva tecnología de altas presiones y alta temperatura para esterilizar alimentos y mejorar calidad, estabilidad e inocuidad del producto. Aquí hay más sobre este tipo de tecnología. Pero hay otras tecnologías no térmicas que se han posicionado también de manera importante. El uso de la energía eléctrica, la aplicación de campos eléctricos pulsados. Insisto, no para generar calor, sino a través de la acción de esta tecnología, destruir microorganismos, inactivar enzimas o tener otros efectos importantes. Ahí pongo 3 aplicaciones importantes con 3 condiciones. La variable más importante de esta tecnología es la intensidad del campo eléctrico. Cuando la intensidad del campo es muy alta, 15 a 40 kilovolts, con esta intensidad yo puedo destruir microorganismos, inactivar enzimas y generar productos otra vez con características similares a los productos frescos. Aquí hay algunos jugos, aquí arriba a la derecha, aquí abajo también otras bebidas con esta tecnología. O con intensidades de campo más bajas, 0.5 kilovolts por centímetro, modificar la estructura de un tejido. ¿Cómo qué? La patata. ¿Para qué? Para hacer que el proceso de congelación o el proceso de deshidratación de patatas, la producción de snacks sea más rápida, más eficiente, sin uso de aceite, por ejemplo. Aquí al lado izquierdo se presenta una línea de procesamiento de patata. Entiendo que esta es, si no mal recuerdo, para la producción de patata congelada. Y lo que hago es reducir tiempos de proceso, reducir gastos de energía y mejorar calidad del producto. Y al final, ustedes encuentran otra de las aplicaciones de esta tecnología. Ahora puedo modificar el metabolismo de tejidos vegetales para incrementar el contenido de un nutriente, el contenido de un compuesto que tenga beneficios en la salud. Este es un área en desarrollo que está avanzando. Y como esto hay muchas otras tecnologías que estamos trabajando y desarrollando. Aquí en la aplicación de campos eléctricos pulsados hay gente muy relevante en Zaragoza, en Lleida, que son pioneros también en el uso de esta tecnología a nivel mundial. Otras tecnologías innovadoras es el uso de las membranas, lo que conocemos de la ósmosis inversa, ¿verdad? El nanofiltración, ultrafiltración, la separación selectiva es una alternativa importante. ¿Cómo para qué? Aquí tiene un ejemplo. Es un producto que lanzamos aquí en México hace 2 años con esta empresa Alpura. Leche con alto contenido en proteína
y con alto contenido en calcio. Con esta tecnología podemos también eliminar microorganismos sin necesidad de uso en calor. Con esta tecnología podemos hacer que toda el agua que se utilice en una industria láctea se pueda reutilizar y que prácticamente no haya necesidad, no haya pérdidas de agua en el sistema. Entonces, hay acciones importantes en el desarrollo de tecnología. Una misión adicional es eliminar o reducir los residuos. Ya lo hablé. Si logramos evitar pérdidas en el campo con tecnologías como la de obstáculos, si logramos mejorar los sistemas de transporte, almacenamiento de productos, es más, si logramos mejorar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración casero, podemos reducir las pérdidas. No sé si sepan ustedes que los sistemas actuales de refrigeración que tenemos en casa resulta que son tremendamente eficientes en el uso de energía, pero no lo son para conservación de alimentos. El tiempo con el cual recuperan su temperatura para tener el producto alimenticio en una situación adecuada una vez que uno abre la puerta no es el adecuado. Entonces, nos ahorramos en energía, pero ahora resulta que la cantidad de producto que tenemos que desechar al refrigerador porque se nos descompone se incrementa. Entonces tenemos que trabajar de la mano con los diseñadores de estos sistemas de refrigeración para mejorar condiciones. Y hay muchas otras cosas que hacer y que están ahí mencionados con todo este asunto. Entonces, el aspecto del impacto ambiental, además de los beneficios de mejorar la calidad de los alimentos de salud, es importante. Entonces, el consumidor ahora habla más de el concepto saludable de un alimento como un concepto global. Esto es, no solo es para mí importante la salud, sino la salud del animal que va a ser sacrificado, la salud ambiental en términos del impacto que puede tener la conservación. Entonces, la industria de alimentos está atendiendo este problema de cómo suministrar la cantidad y calidad, pero también cómo reducir el impacto negativo ambiental de los procesos de conservación. Y bueno, el uso de nuevos materiales de empaque, en lugar de utilizar los empaques poliméricos originados de la industria petroquímica, es una alternativa importante también. Primero, para usar materiales de desecho, recuperarlos, ¿verdad? Y transformarlos en materiales que sean biodegradables. Es una tendencia importante también que tiene que ver con reducir impactos, reducir desechos, incrementar la vida útil y darle nuevo uso a materiales que prácticamente no tendrían ningún valor. Algo que es importante en una misión es mejorar las condiciones de inocuidad. El COVID nos vino a cambiar muchas cosas. Si el origen del COVID fue o no por esa interacción entre animales vivos y animales muertos en un mercado de China, y que a partir de ahí vino todo el proceso de contaminación y todo el proceso de dispersión del COVID, si eso es cierto o no, tiene que ser estudiado. Pero evidentemente el manejo de alimentos, todavía a nivel de mercados tradicionales, a nivel de sistemas de distribución, tiene áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de inocuidad. Tenemos que mejorar ese aspecto y tenemos que atender a través de desarrollos científicos métodos más rápidos para detectar problemas de contaminación, problemas de deterioro, problemas relacionados con infección u intoxicación a través del consumo de alimentos. Seguramente, este concepto de salud global puede tener un enfoque en donde la gente piense que hay que consumir proteínas más de origen vegetal que de origen animal. Y ahí pongo una especie de una anécdota chiste, ¿verdad? De lo que puede pasar en el futuro, ¿verdad?
sobre el consumo de carne y de alguien que llega a una carnicería y pide un filete de carne y le preguntan del matadero o del laboratorio. Y la respuesta del consumidor es del laboratorio, ¿verdad? ¿O que usted todavía trabaja matando animales o cuestiones de ese tipo? Esta es una cuestión exagerada. Yo creo que el consumo de carne no va a desaparecer, pero una combinación adecuada del consumo de origen vegetal y consumo de carne es una alternativa que hay que seguir contemplando. De nada sirve tener los mejores alimentos, la cantidad de alimentos, si no medimos en realidad el impacto que tiene esos alimentos sobre la nutrición de los seres humanos. Y no es nada más hablar de que tiene la cantidad de nutrientes, sino que los nutrientes están biodisponibles y que el consumo de tal o cual dieta va a tener efectos positivos en la humanidad. Si bien el concepto de la obesidad pareciera estar alejado de inseguridad alimentaria, no lo está. Hay que resolver también el problema de inseguridad, de obesidad. Cuando revisamos este problema, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el reflejo de un reporte actual de cuáles son los países con mayor problema de obesidad en la parte de arriba. Podrán ver que mi país aparece siempre en el segundo o tercer lugar después de Estados Unidos. Pero si revisamos el problema de obesidad en España, pueden ver ustedes zonas en donde la obesidad empieza a ser un problema cada vez más importante, las zonas marcadas con rojo. Y esto tiene que ver con dietas inadecuadas que hay que mejorar. Entonces, otra vez, hay que enseñar al consumidor y hacerle llegar los alimentos adecuados para tener una dieta balanceada. Muchos siguen con este enfoque de que el consumo de proteína vegetal es lo mejor, ¿verdad? Y que las hamburguesas vegetales, tecnológicamente, aunque ha sido resuelto, no del todo, los productos no son de alta calidad, los productos todavía son más costosos, pero no necesariamente es una alternativa, ¿verdad? Para evitar el consumo de grasas o el consumo de otros que tienen impacto sobre problemas como el problema de la obesidad. Y entonces, insisto, al final no es solo hablar de alimentos nutritivos, de dietas saludables, sino de estar seguros que los nutrientes que están ahí presentes están accesibles para el ser humano. Entonces, estudios de biodisponibilidad, estudios relacionados con que el nutriente está biodisponible para el consumidor en cantidad y calidad adecuada son importantes. Entonces, no es suficiente que digamos están todos los nutrientes, sino hay que tener evidencias de que están bioaccesibles para el ser humano y biodisponibles para ser utilizados en todo el proceso metabólico. Y entonces hay que hacer muchos estudios de biodisponibilidad y ver el efecto de estos nutrientes, no solo sobre la alimentación, sino sobre la salud. Aquí he recopilado algunos de los trabajos que he estado haciendo con colegas ahí en España, de la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de Lleida, con algunos otros colegas, sobre cómo mejorar la biodisponibilidad de algunos nutrientes. Trabajamos con muy diferentes productos. Un producto en el que metí a trabajar a mis colegas españoles es con el higo chumbo, con la tuna. Un producto que tiene compuestos de mucho interés para tener efectos de salud como muchos de los que están mencionándose aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí hay más estudios en donde hacemos estudios a nivel nano y micro para ver cómo los compuestos pueden estar, compuestos fenólicos, más disponibles para la alimentación, qué tratamiento podemos hacerle a tal o cual producto, cómo modificamos ciclos metabólicos para incrementar la concentración de algunos de los productos
ahí presentes. Y finalmente, para terminar, y si tenemos oportunidad de unos minutos de preguntas y respuestas, hay también algo importante que podemos utilizar para mejorar la calidad nutrimental, reducir la inseguridad alimentaria, que es la integración de todas las tecnologías de información, la inteligencia artificial, para optimizar procesos de producción en el campo. El uso de drones, ¿verdad? El uso de información para mejorar el uso del agua, reducir el uso de pesticidas. En el procesamiento de alimentos, toda la información que tenemos para mejorar condiciones de proceso, reducir el uso de energía, del agua, mejorar sistemas de distribución, son alternativas importantes. Me muevo rápidamente, aquí hay muchos slides sobre esto. Me voy con una última que tengo por aquí. Esto es un estudio que recientemente publicamos sobre cómo podemos mejorar la vida útil de productos que son transportados en sistemas de refrigeración. Este es un estudio que hicimos con mango, que es transportado desde Brasil o de México al mercado de Estados Unidos. Y cómo integrando la información que obtuvimos de cómo cambian la temperatura en los transportes, en barcos, en transportes, en camiones, y cómo integrar esta información con el crecimiento de microorganismos deteriorativos, podemos generar propuestas para mejorar la operación de sistemas de transporte a través de decisiones de Machine Learning, integrando Machine Learning, inteligencia artificial, para detectar la mejor condición en la cual debe de ser operado un sistema de transporte. Como ven, hay muchas cosas que hacer para atender este gran problema. Aquí les he dado solamente una visión muy rápida de algunas de las cosas que hacemos y de algunas de las cosas que sugiero debemos enfocarnos desde el punto de vista de la ingeniería, la ciencia y la tecnología de alimentos. Les agradezco su atención, y si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico. Este edificio que ven ustedes aquí es en donde estoy, el Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Estoy ubicado en Monterrey, una ciudad que está al norte del país. Estamos a hora y media de la frontera de Texas. Estamos eh, en el norte del país. Al fondo se ve este cerro que es muy típico, que es el Cerro de la Silla, ¿verdad? Es un símbolo de aquí de Monterrey. Y bueno, pues quedo abierto para preguntas o dudas si es que existieran, y si hay tiempo también para las mismas. Muchas gracias, profesor Jorge. Una charla muy interesante, lo digo de verdad. Más que me toca de cerca a mí y a mi grupo de investigación, así que ha sido muy instructiva, la verdad que sí. ¿Hay alguna pregunta por el chat, por lo que veo? Empieza Jorge Delgado, que comenta que muchas gracias por la información presentada y pregunta que cómo se obtienen las fibras usadas en los nuevos alimentos, que cómo se obtienen las fibras de los subproductos, me imagino que está preguntando. Y será un proceso Sí, bastante complejo, a lo mejor. no, puede ser muy simple, puede ser por extracción enzimática, ¿verdad? Hemos probado extracción ácida, extracción enzimática, extracción en medios acuosos, y hemos favorecido los procesos de extracción aplicando algunos pretratamientos. Por ejemplo, mejoramos la condición de extracción si damos tratamientos con pulsos eléctricos, ¿verdad? O con altas presiones. Pero además de mejorar el rendimiento, resulta que ahora modificamos este, em, la estructura de las fibras. Entonces, si me mandan un correíto, les puedo mandar todas las publicaciones que tenemos sobre extracción y aplicación de fibras. Tenemos estudios en donde las fibras que hemos extraído las hemos incorporado en sistemas alimenticios, y hemos probado en seres humanos el efecto que tiene sobre el proceso de digestión para favorecer procesos digestivos. Y también me pregunta por aquí Paula Ulevo, que cómo ve la evolución de los pulsos eléctricos
frente a las altas presiones en la industria alimentaria en los próximos años? Si se seguirán desarrollando, me imagino que sí, que son técnicas bastante prometedoras, ¿verdad? Sí, las altas presiones, como ya sabemos, ya se posicionó. Ya es una tecnología que ha crecido tremendamente importante. Y fíjense que el crecimiento más importante fue alrededor de la industria del aguacate, en donde se cambió completamente la forma de comercializar. Estamos hablando que este crecimiento se dio desde hace 35 años, han pasado 30, 35 años. En el caso de los pulsos eléctricos, el crecimiento se ha dado fundamentalmente como pretratamiento. En España mismo, en Latinoamérica, en Alemania, se utiliza mucho para el tratamiento de patata, para reducir tiempos de congelación, tiempos de secado, reducir el uso de aceite, en el caso de snacks a base de patata. Hay ya algunas aplicaciones en jugos, en zumos, ¿verdad? Pero no ha habido ese despegue. Y seguramente no ha habido ese despegue por el desconocimiento que todavía existe de algunas tecnologías. La industria vitivinícola, entiendo que en España, por ejemplo, se utiliza para favorecer la extracción de algunos compuestos de interés que le dan el sabor o el color adecuado al mosto para ser utilizado en el vino para el procesamiento de jugo. Todavía le falta mucho. Y lo que es más importante es que si la gente se pone a analizar, a hacer un análisis técnico económico, la aplicación de pulsos eléctricos resulta o puede resultar más económica que la de las altas presiones, y pulsos eléctricos puede ser una alternativa a las altas presiones. Y que la térmica, es decir, em, No económicamente son olvídense, competitivas. el costo de pulsos eléctricos es nada en comparación con tratamiento térmico. ¿Y el de Es altas nada. presiones? Altas presiones es intermedio, pero tenemos por ahí un análisis en comparación, por ejemplo, con la pasteurización y esterilización, cuando los volúmenes son importantes, es más económica la operación de las altas presiones que los tratamientos térmicos tradicionales. El problema es que la inversión, los equipos de altas presiones son costosos, pero la recuperación de la inversión suele ser relativamente rápida. Pero la operación es o menor o igual a la de los tratamientos térmicos tradicionales, mientras que pulsos eléctricos es mucho más económico su operación. Una penúltima pregunta, tal vez, de Carla, que dice que buenas noches, un gusto saludarlo y me gustaría saber si esas nuevas tecnologías para mejorar la vida útil de todos esos nuevos productos como jugos, etcétera, influyen en alguna medida para bien o mal en la cantidad de nutrientes o compuestos bioactivos propios de esos alimentos, en su estado natural. Es muy Primero, interesante. estas tecnologías que he mencionado, como es la tecnología de altas presiones, la tecnología de pulsos eléctricos, ahora estamos trabajando con pulsos de luz, es un trabajo muy reciente, en general retienen todos los nutrientes. Pero algo muy importante, en muchos casos, o incrementan la concentración o los hacen más biodisponibles. ¿Mm? Todo el estudio que hemos hecho, por ejemplo, con algunas frutas, con gente del Consejo Superior de Investigación Científicas, sobre todo con gente de Madrid, hemos demostrado cómo tenemos mayor biodisponibilidad o en algunos casos modificamos el metabolismo y generamos incrementos. O sea, los efectos son positivos, yo diría, en prácticamente la totalidad de los estudios que hemos realizado. Y una última pregunta, si me permite, profesor. Aquí en Europa, pues estamos, con razón, seguramente, un poquito obsesionados con los plásticos convencionales. Intentamos reducirlos y tenemos una agenda bastante agresiva para intentar reducirlos. Y no sin razón, digo. ¿Usted cree que esta eliminación, aquí en Europa lo que estamos tendiendo más es a la simplificación de los plásticos, que no sean tan complejos para poder ser reciclables? ¿Usted cree que este tipo de políticas van a afectar de manera sensible o no a la seguridad o inseguridad de los alimentos? Yo creo que sí hay que trabajar mucho y con mucho cuidado en el desarrollo de nuevos materiales de empaque que no sean de origen de la industria petroquímica.
y asegurarnos que lo que se está desarrollando precisamente genera la estabilidad, la vida útil del producto adecuada. Ya hay desarrollos de productos de origen natural a partir de su producción y desecho. Yo tengo una patente, por ejemplo, de obtención de películas para recubrimiento en productos de panificación a partir de residuos de cáscara de naranja que funcionan muy bien, pero este tipo de recubrimientos con material de empaque funciona bien para productos de panificación, pero lo hemos probado con otros productos alimenticios, y no nos funcionan tan adecuadamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque si no andamos eh, predicando por todo el mundo que esa es la solución y no necesariamente es del todo cierta. Muchas gracias, profesor. Si os parece, podemos concluir la sesión de hoy. Agradecer a nuestros patrocinadores, perdón, Bayer Fertiberia y la colaboración que siempre tiene con nosotros la Cátedra de Industrias y Procesos Agroalimentarios.